La epistemología es una disciplina o rama filosófica que aborda la investigación científica y su producto, mediante el conocimiento científico, sus clases y su condicionamiento, su posibilidad y su realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en temas que de una u otra manera son historia, cultura y contexto de las personas. La epistemología, dentro de sus teorías fundamentales, en las diferentes disciplinas se destacan como modelos pedagógicos, como lo son el cognitivismo, estructuralismo, el conductismo y el constructivismo. Si hablamos del cognitivismo, podemos decir que este se refiere a el, este se refiere a todo aquello que el investigador posee en lugar preponderante en el proceso de aprendizaje. Su teoría se refiere a que el estudiante es el principal protagonista de esta corriente, ya que tiene la capacidad de la autoevaluación, mientras que el docente es quien suministra el material didáctico para que el alumno se acerque al conocimiento. Si hablamos del conductismo podríamos decir que este se refiere a que la memoria no es tomada como no es tomada en cuenta en la práctica, sino en su teoría. Y además, su teoría considera que el docente es quien tiene el conocimiento verdadero y el estudiante solo debe limitarse a copiar y a memorizar. Por otra parte, tenemos el estructuralismo. El estructuralismo se extiende a las hipótesis de una escuela lingüística o a otras disciplinas de las ciencias humanas, como lo son la antropología, historia, literatura y el psicoanálisis. Encontramos a Ferdinand de Saussure como el fundador de los métodos de esta teoría. Y por último, tenemos el constructivismo. Cuando hablamos del constructivismo podemos basarnos en el autor Piaget, quien argumenta que el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto. El origen del conocimiento no radica en el sujeto ni en el objeto, sino entre la interacción entre ambos. También podemos decir que esta teoría del conocimiento se constituye a raíz de nuestras propias experiencias. Entonces, la epistemología como elemento fundamental de la pedagogía siempre está consultando las posibilidades del conocimiento para el caso en particular de la literatura, de la licenciatura en inglés, que es mi campo, en el cual estoy estudiando en este momento. Entonces podríamos decir que esto conlleva como ciencia conlleva del saber se deben generar problemas con respecto a las teorías que la soportan, permitiendo entender el proceso de enseñanza y de adquisición del idioma. Entonces es aquí cuando nosotros o en nuestro futuro como docentes nos enfocamos en mirar los medios y métodos para lograr que los estudiantes comprendan e interioricen los conocimientos fundamentados en la epistemología. Ahora, el constructivismo, cuando hablamos del constructivismo ya dentro del aula, es cuando el docente simplemente observa los conocimientos previos del estudiante para luego generar en ellos el interés de aprender y crear el suyo, su propio conocimiento. Entonces, si hablamos de la epistemología como una reflexión, nos pueden surgir varias preguntas como ¿qué sabemos o qué conocemos? Esta pregunta puede plantearse sin comprometerse
verdaderamente en aceptar el fenómeno del conocer de un fenómeno biológico. Sin embargo, si uno se plantea una pregunta, puede dejar de notar que los seres humanos somos lo que somos en el ser. Esto quiere decir que somos conocedores y observadores en el observar y que al ser lo que somos, lo somos en el lenguaje. Es decir, que no podemos dejar de notar lo que los seres humanos somos en el lenguaje y al serlo, lo somos haciendo reflexiones sobre lo que nos sucede. Porque si no estamos en el lenguaje, si estamos en el lenguaje no hay una reflexión. Esto lo tomamos de Maturana 1990, páginas 36 y 68. Entonces, para el área de inglés, en el estudio del idioma, el método pedagógico que más se enfatiza desde la epistemología, podríamos decir que es el constructivismo, puesto que este permite a que el estudiante sea el creador de su propio conocimiento, partiendo que el docente actúa como una guía para su propio conocimiento.